Muy bien, jóvenes. Entonces tenemos ya el factor de importancia, la ordenada espectral en función del periodo de la estructura. No se olviden, no confundirse. Eso tenemos aquí. Sí, miren. No está ese A por TA, como a veces malinterpretan los estudiantes. Lo que quiere decir es la ordenada espectral en función del periodo fundamental de la estructura, que inicialmente lo calculamos por el método 1 de la NEC. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora al denominador. Recordemos que de manera general, ¿qué resultaba ser el cortante basal? Pues no era otra cosa que un porcentaje de la carga muerta de la estructura, del peso de la estructura, ¿no? Si esta estructura pues, pesa 100 toneladas y a mí me da el cortante basal con aplicación de la norma, la ecuación, el 0,15, significará que el 15% del peso de la estructura, de acuerdo a la NEC, carga muerta, peso propio más peso permanente, es decir, peso de columnas, vigas, losa, más peso permanente. El 15% de ese peso es la carga lateral. Si ese peso es 100 toneladas, pues la carga lateral será 15 toneladas. 15 toneladas representará la carga lateral, que representará la acción sísmica. Debemos distribuirla y en función de las recomendaciones de la norma. ¿Sí? Vamos entonces con el denominador de nuestra expresión. Tenemos primeramente R. Vamos a ver R. Pues R está en la norma. Aquí está. R tenemos capítulo de peligro sísmico y diseño sismo resistente. Desde el numeral 6.3.4 se habla del factor de reducción de resistencia sísmica R, página 63, pero la tabla donde se encuentran los valores empieza en la página 64 y me va diciendo a mí varias clasificaciones de las estructuras y el factor R a considerar. Entonces no es más que buscar nuestra estructura, acá la encuentro, pórtico resistente a momento, pórtico especial sismo resistente, de hormigón armado con vigas descolgadas 8. Eso es todo. Pero ¿qué significa este R, no? Entonces vamos acá. Yo tengo aquí este espectro de aceleraciones inelástico. ¿Sí? A veces los estudiantes le dicen el espectro grande. Ok. Este espectro es el resultado de la aplicación de las ecuaciones del capítulo de peligro sísmico, considerando un periodo de retorno, como aprenderán en 10º semestre, de 475 años o un sismo raro. Pero nosotros diseñamos las estructuras para que se dañen. ¿Sí? Recordemos, es un diseño sismo resistente, no es antisísmico. Por lo tanto, yo no puedo diseñar para este espectro elástico. Yo diseño para uno más pequeño. Yo diseño para este espectro, para uno más pequeño. Yo le hago más pequeño. Le hago más pequeño a mi espectro. ¿Cómo le hago más pequeño? Dividiéndole para un factor llamado factor de reducción de respuesta estructural. Por eso dividimos para el R, para no diseñar con este espectro muy alto. ¿Sí? Yo no puedo utilizar ese espectro, es muy alto. Mi filosofía me permite que la estructura se dañe, pero el daño tiene que ser controlado. Por esa razón, si analizamos un poco los valores de la norma, observamos que este valor se encuentra de manera clara y directa relacionada con la consideración del sistema estructural. Y miren, por ejemplo, para las típicas estructuras conformadas por pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con viga banda, el R es más pequeño, le castiga la estructura, porque la norma considera que estas estructuras no tienen tan buen comportamiento comparadas con las vigas descontadas, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este R? Pues obviamente, si este es el R8 y este es el espectro que uso para vigas peraltadas, pórtico resistente a momento, vigas peraltadas, pues si esta estructura fuera con viga banda, al ser R5 un valor más pequeño, por acá estaría el espectro. Esta sería con vigas bandas. Pongo una mayor fuerza sísmica, ¿sí? ¿Por qué? Porque considero que el comportamiento con viga banda no es tan apropiado, entonces le doy algo de más de seguridad, pienso que el daño debe ser más controlado y por eso el ER es más chiquito, ¿sí? El ER es chiquito, el ER solo es de 5 y por lo tanto resulta que este espectro de diseño y obviamente la ordenada espectral y obviamente el cortante basal pues resulta un poco mayor que para las estructuras con vigas descolgadas. Eso es lo que nos representa el ER de manera muy general. Irán aprendiendo más sobre este ER en el diseño sismo resistente y hablaremos más del ER en evaluación de estructuras, donde aquí no cabe el concepto de ER. ¿Sí? Entonces esto es lo que hace el ER, disminuir la carga lateral, disminuir para permitir el daño en los elementos. Bueno, nosotros tenemos R8. R8 porque nuestras estructuras son pórticos sismos resistentes a momentos, de hormigón armado con vigas descolgadas. Todos tenemos 8. Muy bien. Vamos con los otros términos, los famosos coeficientes de irregularidades en planta y elevación, ¿sí? En planta y elevación. Entonces, en la norma, capítulo de diseño sismo resistente, tenemos los casos considerados para irregularidades. ¿Sí? Desde el numeral 5.2, regularidad, configuración estructural, página 48, comenzamos a revisar las formas recomendadas, las configuraciones privilegiadas y las más complejas. Y lo que nos interesa saber es cuándo tengo factores de irregularidad, cuándo le castigo a la estructura, ¿no? Entonces me voy específicamente a la tabla de las irregularidades en planta, tabla 13, coeficientes de irregularidades en planta, página 50 del capítulo de peligro sísmico, y tengo 4 tipos de irregularidades, 4 tipos, ¿no? Vamos de abajo hacia arriba. La irregularidad tipo 4, pues fácil, creo que nadie tiene esa irregularidad, recuerdo los proyectos de ustedes, ejes estructurales no paralelos, ¿no? Si hay ejes estructurales no paralelos, le castigo a la estructura con punto 9. Listo. Irregularidad tipo 3, creo que nadie tampoco tiene esta irregularidad. Discontinuidades en el sistema de pisos. Cuando tenemos estas formas donde tenemos aberturas, entrantes o huecos significativos o el cambio significativo en una forma simétrica, como a veces desea en la planta, debo verificar si es irregular tipo 2. Pero para eso debemos verificar estas condiciones, ¿no? Que se cumpla o la condición A o la condición B, ¿sí? Si se llega a cumplir estos casos, yo le castigo a la estructura colocando el factor de irregularidad en planta de 0,9. Creo que nadie tiene esto tampoco. La irregularidad tipo 2, ahí sí revisen, por ahí algún proyecto puede tener, no me fijé, no creo nadie, pero por si acaso, ¿no? Un retroceso excesivo en la esquina. Esta no creo porque yo revisé las plantas y todas eran bastante simétricas. Tal vez esta por ahí algún grupo, ¿sí? Entonces, siempre hay que entender cuando la norma dice y cuando la norma dice o. O significa que se puede cumplir este parámetro o el otro parámetro. En este caso dice claramente y. Es decir, que si solo se cumple esta condición, no es irregular. Si solo se cumple esta condición, no es irregular. Tienen que cumplirse las dos condiciones simultáneas porque está el y. Si se cumplen estas dos condiciones simultáneas, tenemos los planos arquitectónicos, podemos revisar, determino que existe una irregularidad tipo 2, retroceso excesivo en la esquina y castigo a la estructura con 0,9. ¿Sí? ¿Dónde está? Hasta arriba. Se me perdió. Ya, acá
acá está. Entonces, el factor de irregularidad que va en el cálculo del cortante basal es la multiplicación, como dice aquí, de la irregularidad en planta tipo 1, 2 y 3, el mínimo valor de las irregularidades tipo 1, 2 y 3, ¿sí? Y FIPE, el caso de irregularidades tipo 4. ¿Sí? Ya vamos a revisar el tipo 1. ¿Qué quiere decir? Que si tengo tipo 2 y tipo 3, algo muy extraño, porque tener retroceso excesivo en esquina y discontinuidad en el sistema de piso, híjole, una estructura muy complicada de resolver. No es que pongo 2 veces 0.9, solo pongo un valor, mínimo valor, ¿no? El mínimo valor de estas irregularidades. Y si llegara a tener también ejes no paralelos, pues tomo el otro 0,9. Es decir, máximo, este factor de irregularidad en el caso más crítico será 0,81, no va a ser menos, ¿no? Porque me dice que el primer factor es el mínimo valor entre las tipologías 1, 2 y 3, y el segundo parámetro es solo la irregularidad tipo 4. Pero ¿qué pasa con la irregularidad tipo 1? La que no le revisamos. Irregularidad torsional. La irregularidad torsional me indica que debo calcular la deriva de piso de un extremo, ¿sí? Incluyendo la torsión accidental, y debo medirle perpendicularmente a un eje para verificar que no sea mayor a 1,2 veces la deriva promedio de los extremos. Ya me habla de derivas. Si yo estoy recién preparando las cargas para subir a la estructura, si todavía ni siquiera le modelo, estoy preparando recién las cargas y ya me habla de derivas. Por esa razón, esta irregularidad suele ser muy compleja identificarla cuando se prepara la información. A veces uno piensa que no hay irregularidad torsional y después resulta que sí. Esta irregularidad será importante verificarla después, ¿no? Y ahí es que cuando toca seguir haciendo a veces y repetir más bien el proceso de análisis. Si yo pienso que no es irregular, realizo la modelación, tengo ya los resultados y verifico que pues este producto resulta ser mayor a 1,20 y que nos toca, ya tenía modelada mi estructura, regresar otra vez el cálculo del cortante basal. Y es así, ¿no? Esto no podemos ver ahorita, ustedes ahorita no van a poder revisar, no le van a poder revisar. Por eso vamos a considerar inicialmente que no es irregular torsional y más bien después chequeamos, porque puede ser que sí y nos toque hacer un ajuste. Entonces, este tipo 1 no vamos a poder chequear por el momento. Y listo, tenemos factor de irregularidad en planta. Respecto a los factores de irregularidad en elevación, ¿sí? Aquí tenemos tabla 14, coeficientes de irregularidad en elevación, página 51 de la norma. Uno tiene que evitar estas irregularidades, ¿no? En la medida de lo posible. Es más, uno no coloca irregularidades en elevación. En planta, pues, recordemos que nuestro proyecto tiene que también satisfacer las necesidades arquitectónicas y que el proyecto estructural debe estar íntimamente relacionado con el arquitectónico. Entonces, si hay un retroceso excesivo en esquina, pues me toca diseñar y eso sí le digo al arquitecto, verá arquitecto que por esta irregularidad, el arquitecto no es que eso me guste, es parte de mi arquitectura, es lo que necesito. Bueno, no importa, pero yo por esa irregularidad que usted está poniendo, ahí me toca castigar la estructura, le pongo 0,9, eso significa un poco más de carga lateral, eso significa tal vez un poquito más de dimensión en elementos, un poquito más de acero, y a veces el arquitecto puede decir, no, entonces mejor no, ya le quito, pues sí, ¿no? Recordemos que siempre priman los tres conceptos, seguridad, factibilidad y economía, ¿no? Puede ser que diga, no, el proyecto es así, eso es lo que le rescata arquitectónicamente, eso es lo que le da la estética a la arquitectura y no me importa el costo, perfecto, no pasa nada. Pero en elevación no. En elevación, jóvenes, recomendación, no aceptar en casi ningún caso irregularidades en elevación. Estas son más críticas y pueden denotar en graves comportamientos estructurales. Aquí sí, en la medida de lo posible, no aceptar. Yo por eso digo, rara vez es uno que diseña con una irregularidad en elevación, uno ve y mejor verse con el arquitecto y cambia. No debemos permitir irregularidades en elevación, a pesar de que la norma nos diga que el piso flexible, distribución de masa, irregularidades geométricas, intentemos que no, ¿sí? Peleemos que no.
esto denota un mayor daño. Una irregularidad en planta, bueno, sí, pero en elevación, intentemos evitar. Intentemos evitar en la medida de lo posible usar cualquiera de estos coeficientes. En planta podemos aceptar, estamos los estructurales para poder dar la solución a un proyecto arquitectónico, pero hay también que tener el equilibrio. Irregularidades en masa, en la medida de lo posible, evitar. Y listo, entonces tenemos ya nuestro cortante basal, ¿no? Nos va a salir un número, un porcentaje, nos va a salir 0,10, 0,14, 0,15. Para ustedes, si es que realizan, todos van a utilizar suelo tipo D, le quedamos suelo tipo D, sus estructuras van a estar en Quito, dependen de las plantas, pero yo entiendo que ninguna planta tenía irregularidad en planta. Por ahí sí se me pasó un retroceso excesivo en esquina, un grupo, por ahí tal vez. Que yo recuerde, no. Pero si todos calculamos, les aseguro que a todos les va a dar 0,15. Les tiene que dar a casi todos 0,15 aquí. A casi todos les va a dar 0,15. 0,14,8 es más de memoria. ¿Sí? Es decir, más o menos el 15% del peso de carga muerta de la estructura. Si a alguien le sale más o menos, puede ser alguna pequeña diferencia, pero más o menos necesitas ese valor, ¿no? 0,15, 15% a todos. Muy bien. Tenemos entonces ya definido este porcentaje, ¿no es cierto? El porcentaje del cortante basal y tenemos también ya el valor real, porque podemos calcular el peso de columnas, pues sí. Peso de vigas, fácil. Peso de la losa, pues también. Entonces ya no voy a tener solo un porcentaje, sino voy a tener un valor, 15 toneladas, 20 toneladas, ¿sí? Yo necesito este cortante basal distribuirlo en la altura, en un análisis estático, que es el que ustedes aprendieron en estructuras 3. Este cortante basal lo distribuyen en cada uno de los pisos, ¿no es cierto? Y yo podría distribuir como yo quiera. Yo puedo poner, si fuera el caso, que este valor fuera 10 toneladas, un cortante basal, un porcentaje del peso de la... Pensemos números redondos, ¿ya? Que esta estructura, carga muerta, peso propio de elementos más peso permanente, es de 100 toneladas. El cortante basal me da el 10%, por lo tanto me da 10 toneladas el cortante basal, ¿sí? Yo podría distribuir colocando, si fuera 10 pisos, 1 tonelada en cada uno. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Yo puedo poner aquí, como son 10 toneladas, 2,5 toneladas en cada uno, ¿no? 2,5, y ya está. Estoy distribuyendo la carga lateral. Pero se acostumbra, y las normas también, por esa razón han realizado esas disposiciones, se acostumbra que la distribución de la carga lateral tome la forma aproximada del primer modo de vibración. El primer modo de vibración suele ser así, al revés, perdón, triangular, al revés, triangular. Y por esa razón se considera esta distribución del cortante basal de forma triangular. Y para eso la norma estipula la recomendación para la distribución del cortante basal, basándose en el concepto de que se espera que esta distribución se asemeje a una distribución triangular. ¿Qué quiero decir? Si todos los pisos de la estructura tuvieran el mismo peso, en carga permanente, en elementos, en todo, ustedes podrían observar que la distribución es completamente triangular, ¿no? Perfecta. Pero eso no va a ser posible porque siempre, por lo menos, el último piso, pues no va a tener mamposterías, no va a tener masillados y va a tener menos peso permanente. Por eso no sale exactito. De lo contrario, si todos los pesos de la estructura tuvieran el mismo valor, diríamos que es exactamente una forma triangular de distribución. ¿Dónde nos establece esta fórmula para realizar la distribución? ¿Sí? O sea, la podemos interpretar en una tabla de Excel con facilidad. Les voy a enseñar una tabla de Excel para que ustedes también, si es que ya tienen, la verifiquen, y si no, pues la van a hacer.
Lo importante de notar aquí es este coeficiente K, ¿no? Este es el que hay que tomar con cuidado, porque de ahí el procedimiento es en función del peso de cada piso, el peso de carga muerta, y realizar esta distribución que es triangular. K es lo único que hay que tener cuidado, porque K está en función del periodo de la estructura. Inicialmente del periodo que calculamos con el método 1, ¿sí? Con el método 1, que de manera aproximada resulta ser más o menos del 10%, ¿sí? Del 10% del número de pisos. Entonces, yo tengo 5 pisos, pues mi periodo va a ser más o menos 0,5. Unos dirán es del 0,11, otros dirán el 0,10, pero más o menos. Uno ya sabe, ¿no? Entonces, si ustedes tienen su estructura de 6 pisos y sacan que el periodo es 0,2, está mal, está súper mal. Puede ser, si es 6 pisos, 0,6, 0,59, 0,65, más o menos ese valor. Es ahí cuando comenzamos a ganar concepto, criterio, ¿no? Revisar rápido. Si la estructura tiene 10 pisos, no voy a tener un periodo de 2 segundos o de 0,1 segundos. No, pues es alrededor de un segundo, el 10% del número de pisos, más o menos. En función de ese periodo que calculamos con el método 1, determinamos K. Yo esperaría que los estudiantes que tienen 4 pisos tengan K1, ¿sí? Los jóvenes que posiblemente tienen 6 pisos, porque la planta no era muy compleja y si puse 1 o 2 grupos de 6 pisos, ahí sí podrán revisar que entren acá y que K tenga que utilizarse esta expresión. Nadie va a tener este caso. ¿Sí? Este caso sería para una estructura de altura de más de 20 pisos, ¿no? Nadie tiene ese caso. Entonces, casi todos van a estar con K1, por ahí un grupo podrá tener o 2 este valor, si es que el periodo de la estructura es mayor a 0,5, ¿no? Por ahí, no, más bien sí van a tener, porque de 4 pisos, posiblemente sí de, y 5 pisos que sí tienen también, ¿sí? Este K. Muy bien, entonces tenemos toda la información. No sé si tienen alguna pregunta. Jóvenes. ¿Ninguna pregunta, señores? No, ingeniero. Me parece que no, Inge. Dije una pregunta. Dígame, joven. ¿Nos puede mostrar cómo era la distribución que iba a dibujar de las cargas? Acá vamos a verle mejor en el Excel. Ya. Gracias. Ok, joven. Entonces, ya todos deberían tener esto, ya saben calcular, ¿no? Y esto les va a servir siempre, no solo en esta materia, en otras materias. La hojita del cálculo del cortante basal, ¿no? Como ustedes le tengan, más automática, menos automática, ya como se acomode. Aquí está el cortante basal, ¿sí? Yo creo que sí tengo, sí le tengo un poco configurado, porque he subido todos los datos de la NEC, ¿sí? En cuanto a factores de sitio, NIUM, R, eso es cuestión de ir colocando tipo de suelo, zona sísmica, el H, ustedes se acomoden. Lo importante es que al factor de importancia, lo importante es que lleguen al cortante basal. Entonces, por ejemplo, para sus estructuras de un piso, estos factores no cambian. Si tenemos una altura de entre piso de 3, 5 pisos, 3 por 5, 15, ¿sí? Tenemos suelo tipo D, valores de memoria son 1,20, 1,19 y 1,28, R de 8 porque estamos con vigas descolgadas, no tenemos coeficientes de configuración más que uno porque son regulares en planta y elevación. Yo les decía el 15% de memoria y es así. Ya no capaz todos tienen este valor, capaz todos. Bien, 0,15 de W, es decir, 15%. 15%, ¿no? Ahora vamos a preparar las cargas laterales para tener listos en el segundo capítulo. Vamos a utilizarlas ya para realizar una primera aplicación a mano. Vamos a hacer con los conocimientos de estructuras 3, van a hacer ustedes más bien con las subrutinas que tengan en MATLAB a realizar un análisis estático, por lo tanto necesitamos distribuir esta carga. ¿Cómo van a hacerlo? Pues ya saben, si ya saben hacerlo, solo les voy a enseñar, por acá hay un ejemplo ya. Sean organizados, vayan organizadamente, ¿no? En este caso, he hecho una hojita de cálculo, donde están dimensiones de vigas, dimensiones de columnas, ya del prediseño.
Por eso es importante que tengan un buen prediseño para que la carga lateral sea calculada de manera apropiada, y en el análisis estático, pues, que van a hacer, no les salgan derivas del 3%, lo que significará que su prediseño no sirve para nada. Bueno, que partamos de unas dimensiones apropiadas. Si en este primer análisis nos da una deriva del 2,1, 2,2, no importaría, ya vamos a usar el software ETABS para poder realizar un análisis más preciso. Eso significará que nuestro prediseño fue un poco conservador. Pero si nos sale una deriva del 3%, significa que no sirve para nada, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Aquí tengo, por ejemplo, ya ustedes como se organicen en estas tablas, queda su libertad. Aquí tengo dimensiones de vigas, dimensiones de columnas, números de columnas, las luces, para calcular el peso, porque al final utilizo el 2,4 kilonewtons metro cuadrado del peso específico del hormigón que se encuentra en el capítulo de cargas gravitacionales recomendado para hormigón armado. Me parece que ya vimos eso en clases anteriores, y encuentro el peso. Lo que es importante es recomendable manejar en peso por metro cuadrado las unidades, y al final le transformamos en fuerza, ¿no? Es más fácil ir revisando y chequeando. Entonces tengamos todos los pesos en kilogramos metro cuadrado, ¿sí? Tengo el peso de columnas y vigas, más o menos 180, ¿sí? 200 kilogramos metro cuadrado más o menos. La losa, el peso de la losa, que ya sabemos cómo calcular. Peso permanente, de memoria el valor que dijimos, 3 kilonewtons metro cuadrado más o menos. Aquí está 312 kilogramos metro cuadrado, más o menos ese valor, ¿sí? Esa es la carga muerta. La carga muerta de 838. Debe salirles un valor por ahí. Si estamos hablando en unidades de kilogramos el peso, ahí sí es difícil decirles qué valores van a salir, pues no tengo idea. Depende si un joven tiene 5 pisos, si el otro joven tiene mayores luces y por lo tanto más dimensiones, es difícil. Pero hablar en unidades por metro cuadrado nos da una idea de que más o menos ese es el valor. Por ahí alguien tendrá 750, alguien tendrá 900, pero no van a tener 2000, ¿no? Ni van a tener 100, a eso me refiero. De esa manera comenzamos a ganar un poco de criterio, más o menos ese valor, todos, más o menos. No necesitaría en teoría calcular, incluir en este cálculo la carga viva. ¿Sí? Yo debería, si me voy estrictamente a la norma, recordemos, si me voy estrictamente a la norma que era que ya habíamos revisado. Carga sísmica reactiva, ¿sí? Nos decía que solo es carga muerta y que para casos especiales de bodega y almacenaje le suma el 25% de la carga viva, ¿no? Entonces, necesito cumplir con la norma, sí, es correcto. Pero nosotros vamos a hacer un análisis estático, el más básico de todos, que no incluye, por ejemplo, torsión y planta, no incluye otros aspectos importantes que podemos nosotros, que vamos a considerar ya en un modal espectral, que es que vamos a hacer. Por esa razón, vamos a incluir un porcentaje de la carga viva, ¿sí? Igual es un primer análisis que vamos a hacer, seamos conservadores. Si cumplíamos con la norma de memoria, podríamos dejar todo solamente aquí. Vamos a ponerle carga viva, un adicional, para chequear si nuestro predimensionamiento está bien hecho, porque la norma no solamente pide revisar derivas, como vamos a ver, nos pide una serie de requisitos. Entonces, vamos a ser conservadores, y como vamos a hacer un análisis inicial utilizando subrutinas en el MATLAB, subamos un poquito esa carga, pongamos la carga viva. Entonces, yo he puesto aquí la carga viva transformada de los 2 kilonewtons metro cuadrado que me dice para viviendas a kilogramos metro cuadrado. Vamos a incluir. Van sacando los pesos de cada planta baja, planta tipo, ¿sí? Planta cubierta, recuerden, el peso permanente va a ser menor, ¿no? Ahí no hay mamposterías, no habrá enuncidos, tal vez por ahí masillados, nada más, ¿no? 44, 50 kilogramos metro cuadrado está bien, ¿sí? Por eso la carga permanente baja. Y la carga viva también, ¿no? La carga viva. Si nos vamos a la norma, yo he puesto este valor, para poner un ejemplo. La norma vamos a revisar. Cargas no sísmicas o cargas gravitacionales. ¿Cuánto recomiendan?
por si acaso, ¿no? 24, yo creo que dije 2,4, 24 kilonewtons metro cúbicos, ¿no? Para hormigón armado, el peso unitario recomendado, y 22 para hormigón simple. Nosotros vamos a usar 24 para determinar el peso de elementos. La viva, ya revisamos para residencias, sí que era 2, aquí volvamos a ver. Residencias es 2, sí. Y vemos cubiertas, aquí está. Cubiertas planas, inclinadas y curvas, destinadas para áreas de paseo, destinadas en jardinería, etcétera. Entonces, nosotros mínimo podríamos poner .70, ¿no? Sí. Si fuera, en este caso, dice aquí para áreas de paseo, destinadas a jardín, patios de reunión, ¿no? Pues el valor sube porque ya no va a ser un departamento, si va a ser un salón comunal va a haber acumulación de personas y por lo tanto una mayor carga viva. Pero .70 podríamos poner 1 kilonewton metro cuadrado, podemos ser más conservadores considerando que a las cubiertas accesibles pues sí sube a veces personas, así no estén destinados a patios de reuniones, ¿no? Entonces poner un valor de 1 estaría bien. Ya ustedes pueden colocar el valor de la norma si quieren de 0,70, ¿sí? Yo le he puesto por eso 70, ¿ya? Listo. Si cumplo con la norma de manera exacta, pues esto no debería poner, ¿no? Esto no debería poner. Carga viva, solo sería carga muerta que suma de peso propio más peso permanente, pero les decía que vamos a tomar esta recomendación porque como vamos a hacer un análisis estático, que queremos que el predimensionamiento nos demuestre que estamos por buen camino, ¿no? El dimensionamiento lo estamos haciendo de manera aproximada, un primer inicial para saber dimensiones. Entonces el análisis estático nos va a servir para ver cómo estamos con esa consideración. Dejemos el 25%, ¿sí? Aquí tengo, he transformado ya a toneladas, ¿no? Aquí tengo la carga muerta, la carga viva por piso, unidades kilogramos metro cuadrado. Le he incrementado de la carga muerta solamente el 25% de la carga viva, ¿no? 25% de carga viva. Y tengo ya el W, el peso total en cada piso, ahora sí en toneladas, porque aquí, si llego a tener ya este valor, solo le multiplico por el área de cada piso y tengo ya el W. Y tengo mi famoso W, este es el peso. Este es el peso, el W, la carga sísmica reactiva. Claro que aquí le estoy incrementando el 25%, pero es W, ¿no? ¿Sí? Este es W. Como ya tengo W, el cortante basal, pues es el 15% de este valor, ¿no? 96 toneladas. 96 toneladas voy a repartir en esta estructura, que lo que les estoy presentando es de 4 pisos. 96 toneladas, ¿sí? Entonces, utilizo la fórmula para determinar, en este caso, las fuerzas en cada piso, ¿no? Y aquí se evidencia, obviamente, que el cuarto piso tiene menor peso. ¿Por qué? Porque no hay un peso permanente igual, ¿no? No hay mamposterías, no hay tal vez solo masillados. Si este caso fuera idéntico, ahí veríamos que la distribución sería totalmente triangular, totalmente triangular. Como el peso no es igual, pues obviamente no se evidencia exactamente así, ¿no? Pero si fuera idéntico, lo que me preguntaba el señor, pues, sí, si fuera todos los pesos idénticos, lo que es absurdo, ¿no es cierto? Nunca vamos a tener ese caso. Pero si llegara a ver ese caso teórico, nosotros tendríamos una distribución triangular perfecta, ¿sí? Perfecta. Y nosotros tendríamos así, ¿no? Una distribución triangular perfecta. Y tendríamos una distribución así, no, más bien pongamos así. A ver. Aquí una fuerza, una mayor fuerza, acá una mayor, acá una mayor, totalmente lineal, ¿sí? Eso no va a pasar porque inclusive si tenemos cambio de dimensiones de elementos, recordemos que estas vigas nosotros dijimos que iban a ser de dimensiones diferentes por rótula plástica. Puede ser que decidieron que aquí haya un cambio de sección. Obviamente este piso no tiene mamposterías ni pesos, entonces por esa razón no se ve la distribución perfecta, pero si analizamos la fórmula e hiciéramos de manera hipotética que los pesos fueran iguales,
pues sería una distribución triangular perfecta. No nos va a suceder eso, obviamente, ¿no? Y finalmente le vamos a incrementar como en un análisis estático, ya vamos a revisar los conceptos fundamentales. Necesitamos pues, incluir la torsión, a pesar de que en un análisis estático no se considera, aquí hay que considerar la torsión. Vamos a subir el 10%. ¿Sí? A las fuerzas finales que encontremos, la fuerza tiene que ser igual a la de acá, ¿no? Yo en cada piso, yo encontré que la carga sísmica reactiva W le subí el 25% de la carga viva. De este peso W, el 15% se transforma en carga lateral, cortante basal. Estas 96 toneladas que les voy distribuyendo en cada piso, no en el tapagradas, recuerden, en el tapagradas no va nada, ¿no? Ni siquiera le consideramos en la altura, peor para distribución del cortante basal, ahí no ponemos fuerza. Entonces, nosotros tenemos que estas 96 toneladas están distribuidas en cada piso, encontrando a partir de la utilización de la ecuación que se encuentra en la norma, yo les distribuyo y obviamente la suma de todas estas fuerzas en cada piso me tiene que dar el cortante basal completo. Vamos a ser un poquito conservadores para que nuestro prediseño nos sirva, para ver si estamos bien y le vamos a incrementar un 10% de torsión, que algo vamos a hablar, lo que no incluye un análisis estático, en la segunda parte de la clase. ¿Estamos listos, jóvenes? Estamos listos con la información. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Ya tenemos todo, ¿no? Tenemos el prediseño de elementos. Tenemos ya secciones de elementos apropiadas. Es más, adelantándonos hasta para la rótula plástica en vigas, ¿sí? Tenemos dimensiones de columnas, dimensiones de vigas, dimensiones de losas. Por lo tanto, vamos a tener la carga muerta, ya que tenemos el peso propio de los elementos, que ya están definidos, y tenemos el peso permanente en función de los acabados. Tenemos también ya el peso de carga viva en función de luz. Por lo tanto, tenemos todas las cargas gravitacionales que van a ser usadas en mi estructura, las cargas gravitacionales. Y también ya tenemos las cargas laterales, ¿no? Ya tenemos las cargas puntuales que vamos a aplicar a nuestros pórticos, ¿sí? Hemos calculado el cortante basal y vamos a realizar la distribución apropiada. La distribución apropiada. Con esto terminamos este primer capítulo de introducción y generalidades, teniendo todo listo para empezar el análisis y diseño de una estructura. Vamos a hacer el análisis en dos fases. Siempre destaco que un profesional en el área de estructuras no es aquel que sabe usar los softwares, darle clic, hacer el uso del ETABS, del SAP 2000, del CPK, de tantos softwares excelentes en el área de análisis y diseño de estructuras. Ese no es un profesional, solo sabe dar los clics. El profesional es aquel que entiende qué está haciendo, que sabe qué está colocando. Porque si yo meto piedras a un programa, los resultados serán piedras, ¿no? Y yo no puedo discutir, es que esto me dio el cálculo, y seguir errado. Debo saber el por qué el error, debo tener concepto. Por esa razón, es importante que ustedes aprendan a hacer a mano, y eso es lo que están aprendiendo. En función de ese concepto, vamos a dividir el análisis en dos partes. Vamos a hacer un primer análisis, más bien ustedes lo van a hacer, yo solo les voy a dar los tips, recordarles, ustedes ya saben, están al día con un análisis estático de estructuras 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente les recordaré conceptos básicos y ustedes van a resolver esta estructura utilizando un análisis estático lineal a través de un cálculo matricial usando sus rutinas en MATLAB. Pues no nos va a dar unos resultados tan exactos, es más, habrá grupos que tengan unos lados difíciles y yo les diré, hagamos los pórticos rectos, no nos vamos a complicar, para eso nos complicamos en el ETABS, ahí podemos, pero vamos a tener un cálculo bastante aproximado que nos va a decir cómo estamos con el prediseño y nos va a dar unas respuestas apropiadas y vamos a hacer a mano su estructura. Como ya resolvimos a mano, ahí sí, una o dos clases les diré, bueno, vemos los clics del ETABS. La intención de las clases del siguiente capítulo no es enseñarles a usar ETABS, no es darle un curso de ETABS al estudiante, porque para eso ustedes van en la tarde al
al YouTube y van a encontrar mejores tutoriales de lo que yo les enseñaré, mejores clics. Ustedes van a un curso en el CENADEP, en el Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos y posiblemente les van a enseñar mejor que yo los clics. Esa no es la intención. La intención de mis clases es sí, toca decirles los clics, porque toca decirles. La intención es, miren jóvenes, ¿se acuerdan del K? ¿Dónde va el K en importante basal? Acá. Miren jóvenes, ¿por qué ponemos esto? Porque la norma dice eso. Miren jóvenes, la norma nos pide esto, eso revisamos acá. Esa es la intención, ¿sí? Que los jóvenes entiendan, que los jóvenes relacionen la normativa, los conocimientos con lo que estamos ingresando en un software comercial y no solo dar los clics, que los clics los podemos aprender en una tarde. Hoy en la tarde ven un tutorial y son expertos en ETABS, en análisis lineal, hasta en no lineal. Pero si no tenemos los conceptos, no podemos interpretar los resultados.